y vamos a comenzar el día de hoy con la clase de Hegel, de George Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los filósofos alemanes más importantes de la historia. Em, y bueno, como siempre, les voy a comenzar platicando un poquito de su vida, que en realidad no fue una vida muy emocionante, que digamos. Hegel como persona era un tipo muy alemán, es decir, era un tipo cuyo carácter no era particularmente agradable, eh, era muy serio, muy seco en el trato con las otras personas, em, y pues como todo buen alemán era muy estricto, ¿verdad? Pero no al grado, por ejemplo, de Kant, que, que para Kant las cosas, o sea, toda su vida era algo muy estricto y hasta era curioso, ¿no? Hegel solo era estricto normal, como cualquier alemán de su época, ¿no? Nació en 1770 en Alemania, entre los 18 y los 25 años, es decir, en 1793 estudia filosofía y teología. Eh, Al final termina graduándose solo de filosofía y no de teología. Y estudia con dos filósofos y escritores también muy importantes de su época, llamados Schelling y Hölderlin. Schelling es un filósofo bastante conocido entre filósofos, pero no es conocido fuera de la filosofía. Y Hölderlin es un escritor, es un poeta que sí es un poquito más conocido fuera de los ámbitos académicos, ¿no? Ujú. Pero bueno, estos dos cuates fueron muy importantes igual para la historia intelectual de Alemania. Y cuenta una anécdota que cuando estudiaban juntos y les tocó escuchar que se había consumado la Revolución Francesa, que es en 1789. En este año, estos tres amigos plantaron un árbol de la libertad, algo así como una especie de arbolito simbólico, ¿no? O sea, como que ellos les daba mucho gusto la Revolución Francesa, pensaban que era un momento de liberación para Europa y pues plantaron un arbolito que se conoció como el árbol de la libertad, ¿no? Eh, Hegel estuvo dando clases privadas durante mucho tiempo, hasta que en el 99 su padre muere y le deja una herencia, lo que le permite dedicarse un poquito más fácilmente a la filosofía, pero sigue buscando como lugares en las universidades sin mucho éxito. Luego, en 1807, Napoleón, que había aprovechado em, la falta de estabilidad política en Francia para hacer una campaña militar y hacerse con el gobierno, pues Napoleón en el 1807 entra en Berlín después de haber vencido a la Armada de Prusia, o sea, de lo que antes era Alemania, en la ciudad de Jena. Y durante este tiempo, Hegel todavía está contento con el gobierno francés y trabaja durante un tiempo para el gobierno francés en una especie de gaceta, en una especie de periódico que el gobierno francés instauró ahí en Alemania. Pero él ya se fue a vivir a Francia o desde Alemania hacía eso. No, desde Alemania. Hegel se quedó toda su vida en Alemania. O Ah, sea, él ok. sí viajó por distintas ciudades. No fue como Kant, que se quedó toda la vida en una sola ciudad, pero sí se quedó toda su vida en Alemania. Em, Aún así, admiraba mucho la historia francesa, ¿no? A él le parecía una historia de liberación constante y de unificación. O sea, para Hegel, por ejemplo, Napoleón no era un conquistador en el sentido estricto, sino un unificador. O sea, él pensaba que Napoleón venía a unificar Europa.
como una especie de única gran nación, ¿no? Eh, y ya hablar sobre esto voy a hablar otro poquito, casi al final de la clase, ¿no? Em, Después, en 1811, bueno, le dan el cargo de un director de un gymnasium, que es el nombre que se les daba a las preparatorias en Alemania. Bueno, como secundaria preparatoria. No, no tiene nada que ver con gimnasio en español, ¿no? Entonces, total que Hegel se vuelve director de una prepa y esto les da cierta libertad para publicar textos y dedicarse a lo que le gustaba. Incluso hay clases de preparatoria que se conservan de Hegel, o sea que Hegel daba a los chavos de preparatoria, ahí se conservan sus apuntes. Y así se quedó varios años, hasta que logra por fin una cátedra universitaria permanente en la ciudad de Berlín. Y de ahí se empieza a volver muy, muy, muy famoso. Se dice que llegaba, o sea, que sus salones llegaban a estar repletos de alumnos y hasta 200 alumnos llegaba a haber por salón, cuando la media de alumnos en un salón era de unos 30 a lo mucho. Y finalmente muere de cólera en una epidemia en 1831. Entonces, bueno, pues esta es la vida de Hegel así en general. Como les digo, es una vida que no descolla, bueno, tiene pocos episodios, no sé, interesantes. O sea, la vida de Hegel no sería una gran novela, por decirlo así, pero su pensamiento sí es muy importante. Y también es bueno hacer una aclaración. Hegel es uno de los filósofos más difíciles de leer. em, y bueno, muchos filósofos estarán de acuerdo en que después de leer a Hegel o leer a Hegel es una gran enseñanza sobre cómo no se debe escribir filosofía. En contraposición con, por ejemplo, con Rousseau, que no sé si se acuerdan que les platicaba que Rousseau escribía muy bonito y que hasta canta así y decía, no, es que Rousseau escribe súper bien y no puedo dejar de leerlo y ta, ta, ta. Bueno, pues Kant es así como todo lo contrario, es todo lo contrario. Hegel escribe horrible, escribe muy difícil, es oscuro, es repetitivo, no define sus conceptos con claridad. Entonces, pues sí, es muy difícil de leer y no tiene textos introductorios a su filosofía. Generalmente las cosas que son más sencillas de leer son los apuntes de clase que se conservan de él, pero son porque no los escribió Hegel, sino porque eran sus alumnos los que los escribían y luego los publicaban. Entonces, o sea, ahí están las ideas de Hegel, pero no escritas por Hegel mismo, ¿no? Entonces, no les recomiendo leer a Hegel nunca, a menos de que quieran tener una embolia, pero ya no es algo recomendable, ¿no? Em, Y bueno, eso también implica que hay muchos intérpretes de Hegel, y hay muchas formas diferentes de interpretarlo. Yo les voy a presentar el día de hoy una de esas maneras de interpretarlo. Em, y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero recordando un poquito a Kant, que es de donde parte Hegel, ¿no? Hegel era un gran admirador de Kant, pero también tiene algunas críticas. Entonces, bueno, primero vamos a recordar lo que nos dice Kant sobre, bueno, su visión del mundo. Kant decía que nuestros sentidos recibían ciertas como sensaciones, así sin forma, de manera caótica, y es nuestra mente la que pone el orden en los datos de los sentidos, ¿no? Nuestra mente pone el espacio y el tiempo
Es decir, que el espacio y el tiempo son cosas que no es que estén ahí afuera, por decirlo de algún modo, sino que nuestra mente estructura las sensaciones en espacio y el tiempo y también las estructura en categorías, o sea, conceptos como el concepto de unidad o el concepto de causalidad. O sea, cuando vemos un objeto que causa otro o otro suceso, es nuestra mente la que está poniendo esa, esa causalidad, ¿no? El concepto de causalidad está creado por nuestra mente, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, todo este proceso es lo que da como resultado el objeto. Y aquí, pues, por ejemplo, un arbolito, ¿no? Pero más allá del objeto que nuestra mente construye, está lo que Kant llamó el noumeno, ¿no? No sé si se acuerdan que cuando hablábamos de Kant decíamos que uno solamente puede ver los objetos con los lentes que trae uno ya puesto, por decirlo de algún modo. O sea que si, por ejemplo, yo tuviera unos lentes de color rosa, yo vería todos los objetos de color rosa. Este, pero ahora imagínense que no pueden quitarse esos lentes. Entonces, ustedes creen que los objetos son de color rosa por sí mismos, pero en realidad no pueden saber de qué color son sin esos lentes, porque no se los pueden quitar, ¿no? Más o menos la mente funciona así. O sea, ustedes ven los objetos del mundo a través de su mente, pero no saben cómo son los objetos en sí mismos, ¿no? Pues porque siempre lo están viendo a través de su mente y no pueden quitarse la mente para ver los objetos, ¿no? Esto más o menos queda claro. Sí Ujú, más o menos van recordando este tipo sí, de filosofía de Kant. Ujú. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, Kant pensaba que los objetos siempre eran objetos que están mediados o están atravesados por la mente humana, y como no podemos quitárnosla, pues pues siempre los vamos a ver así como los vemos con nuestra mente, ¿no? oye, o sea Pero que detrás, no perdón, hay, no hay un mundo objetivo, todo, son puros mundos subjetivos, ¿no? No pues hay, sí, o sea, para Kant lo que te garantiza que sea un mundo objetivo ujú, es que todos tenemos las mismas categorías. O sea, ujú, todos tenemos la categoría de causalidad. O sea, todos los seres humanos pensamos con causalidad, por ejemplo, ujú, ¿no? No hay un ser humano que sea incapaz de pensar con causalidad, ujú, ¿no? Ujú. Entonces, eso te garantiza cierta objetividad, ¿no? O todos los seres humanos pensamos con la categoría o el concepto de unidad o con el concepto de multiplicidad. O sea, si yo tengo un lápiz, por ejemplo, estoy pensando con el concepto de unidad. Si yo tengo muchos lápices, lo estoy pensando con el concepto de multiplicidad, ¿no? Y todos los seres humanos piensan en esos términos, ok. Ujú. ¿no? Ujú. Ujú. ¿Cómo sería pensar sin unidad, por ejemplo? Pues quién sabe. O sea, simplemente quién sabe. O sea, ¿cómo sería pensar sin causalidad? ¿Quién sabe? Pues porque así es tu mente, ¿no? Y no te la puedes quitar. Ujú. Es lo mismo que causa-efecto. Ajá, sí, sí, sí. O sea, la estructura causa-efecto ya está grabada en nuestra mente, ¿no? Y la aplicamos a un montón de cosas, ¿no? A lo mejor ves el fuego y sale humo y dices, el fuego causa el humo, ¿no? O ves que la lluvia cae y crecen las plantas. Dices, es que la lluvia causó que crecieran las plantas. Entonces, esa estructura mental la aplicamos todo el tiempo, em, pero es una estructura de nuestra mente, ¿no? ¿Cómo sería el mundo sin esa estructura de nuestra mente? Pues quién sabe. Así de simple. O sea, no vale la pena ni intentar imaginárselo, pues porque no puedes. O sea, tu mente ya funciona así.
Ujú. Ahora, Kant lo que dice es, el mundo así en sí mismo, sin estas estructuras, pues quién sabe cómo es. Es básicamente impensable, piensa Kant, ¿no? Y a esto lo llama el noumeno. A este mundo, digámoslo así, que está fuera de nuestra mente o es independiente de nuestra mente, pues Kant lo llama el noumeno. Y él dice, es impensable. ¿Sí, sí queda claro esto? ¿sí? Sí, Si quieren, les pongo otro ejemplo para que quede todavía más claro. El ser humano tiene una vista que consiste de ciertos colores, ¿no? Que dice como básicamente 7 colores, alguna cosa así. Bueno, no importa. Este, supongamos, o sea, que el ser humano ve color rojo, no sé, naranja, azul, verde, amarillo, violeta, blanco y negro. O sea, a lo mejor me falta por ahí alguno, pero ujú, nosotros vemos un número finito de colores, ¿no? Y así estamos, ¿cómo se dice? Pues así en nuestra mente, ¿no? O sea, no podemos cambiarlo. Em, y ahora la pregunta aquí sería, ¿cómo se vería un objeto sin colores? No sabemos. Sí, es como, pues no es una pregunta, es impensable, ¿no? A lo mejor te lo puedes medio imaginar transparente o lo que sea, ¿no? Pero son o como intentos de sombra. imaginar. Ajá, o como una sombra, lo que sea. Pero incluso tu imaginación tiene un color, Ujú, ¿no? Color negro, tal vez, o color Sí, blanco, qué sé yo, ¿no? Entonces, así es la manera en que funciona la mente humana. Entonces, eh, no podemos quitarnos de ese funcionamiento, pero, pues parece, según Kant, parece que sí hay objetos más allá de la manera en que los percibimos, más allá de la manera en que los, este, los estructuramos en nuestra mente. Como en este ejemplo sería, bueno, a ver, pregúntate cómo sería un objeto sin color, ¿no? Y Kant diría, pues es impensable, pero ahí está el objeto, ¿no? Y este tipo de el negro objetos, y el Kant, blanco son Kant, colores, ¿no, Rons? El negro y ¿cómo? el negro y el blanco también son colores, ¿no? O sea que También, ajá, sí, 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 por eso no podemos pensar un objeto sin color, ¿no? Ujú. Eh, pero el color es algo que pone nuestra mente en los objetos. ujú. O sea, por ejemplo, ¿qué es el rojo? El rojo es cuando la luz rebota en una superficie y llega a nuestra pupila y nuestro cerebro lo interpreta esas ondas luminosas de cierta manera, ¿no? Eso es el rojo. O sea, tu mente es la que está poniendo el color en la cosa. Pero que la cosa tenga color por sí misma, pues quién sabe. Y por eso también, o sea, y eso también, por ejemplo, explica que haya personas que no puedan ver ciertos colores, pues porque es su mente la que produce los colores, ¿no? O sea, si los colores fueran algo que está en las cosas de manera absoluta, entonces todos veríamos los mismos colores siempre, e indiferentemente de nuestra mente, ¿no? De nuestra complexión de nuestra mente. Bueno, actualmente hablaremos de cerebro, ¿no? De nuestra estructura cerebral. Ujú. Pero bueno, Entonces, el problema de no ver colores, no, dos apuntes. El problema de no ver colores, el que se llama daltonismo, ajá, no es problema de los ojos, es problema del cerebro. pues según yo hay de las dos. O sea, puede ser que tu ojo esté dañado, que tus conos estén dañados, pero también puede ser que haya ciertas conexiones cerebrales que estén dañadas.
Sí, Entonces puede ser de ok. ambas causas, ¿no? Ujú, Y la otra es, dentro de la ciencia, el color negro se define como la ausencia de color, ujú, es la definición del negro, así como la definición del blanco es la mezcla de todos los colores, ujú, Ujú. Ujú, ¿sí? ujú. ujú. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, esa sería una definición científica, ¿no? O sea, Sí, así es. en tu experiencia, tú vives el negro como un Sí, color más entre el rojo, el azul, el ta, ¿no? Ujú. Es muy parecido al frío, ¿no? O sea, el frío es la ausencia la de ausencia calor, de calor. Sí, Ujú, pero ujú. tú vives el frío como algo positivo. O sea, tu experiencia del frío es algo así como que lo sientes realmente, de ¿no? acuerdo. ¿Mm? Sí, Y bueno, pues Kant lo que nos dice, sí, nuestra mente construye todas estas cosas, eh, pero no sabemos cómo son los objetos más allá de nuestra mente, independiente de nuestra mente, ¿no? Ujú. Y a estos Kant los llama noumeno, así nomás, pues porque, porque se le da la gana. Bueno, tiene sus razones etimológicas, pero bueno, dice, o sea, los objetos, independientemente de nuestra mente, los llama noumeno y son impensables, pues, porque están más allá de nuestra mente, ¿no? Esta es la tirada de Kant. Y lo que va a venir a decir Hegel es una objeción bastante simple. O sea, hasta ahora Kant como que uno dice, sí, claro, suena sensato, suena lógico, pero Hegel objeta algo muy simple. Él dice, al decir que el noumen no es impensable, ¿no lo estamos ya pensando? Ah, sí, es cierto. Claro que sí, ajá. Claro que Ujú. O sí, sea, es una objeción así como muy elemental y muy poderosa. pero muy real, sí, sí, es cierto. Ujú, Ujú. ujú, Ujú. Entonces, lo que le objeta a Kant es, ¿por qué me estás diciendo que hay objetos impensables si en el momento que estás hablando de ellos ya los estás pensando? Ujú. ujú, ujú, Ujú. Y de hecho ya le estás aplicando algún tipo de categoría. Al Ujú. decir que hay noumeno, ya le estás aplicando el concepto de unidad, al menos, ¿no? Ujú. ujú, O, por ejemplo, si dices que hay unos objetos detrás de nuestro, bueno, más allá de nuestra percepción, entonces lo que estás diciendo es que esos objetos causan nuestra percepción. O sea, les estás aplicando el concepto de causalidad. Entonces, sí son pensables. O sea, eso que tú llamabas nómeno impensable, pues sí es pensable. Ujú. ¿Sí queda clara la objeción? Claro. Entonces el nómeno no existe. Exactamente, lo que va a decir Kant, digo, lo que va a decir Hegel, perdón. O sea, lo que va a decir Hegel es, entonces, esta idea del nómeno, no sé Ujú, para qué la quieres, Kant. Ujú. O sea, como que te la sacaste de la manga. Entonces, mejor pues vamos a tirarla. O sea, no sirve para nada. ujú, Ujú. Ujú. Este, y en realidad, gran parte del sistema de Kant descansaba en esta idea de que existía el nómeno, y al destruir la idea del nómeno, se cae gran parte del sistema kantiano. Digo, hubo muchos filósofos que intentaron reconstruirlo y todo eso. A pesar de eso, el espíritu de Kant siguió vivo, o sea, no es como que ya Hegel lo hubiera refutado y ya, pues, ya se muriera Kant para siempre, pero pues sí fue una observación muy incisiva, ¿no? Bueno, entonces, refutado Kant, al menos ujú. por ahora, Hegel se da a la tarea de Pero, comenzar a hacer su propio pero, sistema, espera, ¿no? pero mira, ya no se ve completo. Pero es que, Entonces, vamos a comenzar viendo ahora sí Hegel mismo y vamos a ver, a comenzar con su visión del mundo, ¿no? pero Hegel se da cuenta de una cosa muy interesante y se pero pregunta lo siguiente: ¿cómo es posible
Eres que chiquito. nuestro pensamiento corresponda con la realidad de manera tan Pero casi maravillosa, ¿no? Casi milagrosa. espérame. Porque, por ejemplo, uno hace operaciones matemáticas y piensa así muy sesudamente, y con esto puedes crear cosas como los aviones y puedes estar seguro de que un avión no se te va a caer después de haber hecho los cálculos matemáticos adecuados, ¿no? En este sentido, el pensamiento está prediciendo cosas de la realidad con una exactitud que parece casi mágica. Y él se pregunta, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es que la mente coincida con la realidad de, de manera tan precisa? ¿Cómo es que bueno, todos estamos muy seguros de que si hacemos los cálculos correctos, nos vamos a poder subir a un avión sin miedo a que se vaya a caer, ¿no? Sí, y, o sea, aquí entra la parte fantasiosa, digamos, A ver, ¿por qué, Nora? porque para crear, digamos, un objeto como un avión, tuve Ujú, que haberlo primero fantaseado, ujú. o pude haber pensado que el vuelo del pájaro era factible, que pudiera yo hacer un objeto que tuviera la posibilidad de volar, pues. Ah, ok. Sí, ese sería como un inicio del pensamiento que luego tienes que justificar Ajá. matemáticamente, ¿no? Científicamente, ¿no? Ujú, Eh, pero sí, en cualquier caso, pues nuestro pensamiento coincide con la realidad, ¿no? ujú, ujú, Y es esta coincidencia la que le interesa mucho a Hegel. Él llega incluso a decir que todo lo real es racional y todo lo racional es real. O sea, para Hegel no hay nada que sea impensable, así de simple. Porque en el momento en que ya te estás preguntando si es pensable o no pensable, pues ya lo estás racionalizando. Entonces, para Hegel, cualquier cosa es posible de pensarla y de racionalizarla. ujú. Ujú. O sea, para Hegel, todo lo que existe es pensable. Y esto, según él, solamente es posible si el pensamiento y la realidad son la misma cosa. Diferente a Kant. ¿Sí? E incluso se acuerdan, por ejemplo, que Descartes tenía el problema este de la mente y el cuerpo. Ujú. O sea, que Descartes dividía, una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo, y pues tenía un problema de cómo es que se unen ambas cosas, ¿no? Ujú. Pues Hegel dirá, no, mente y cuerpo, o sea, pensamiento y realidad, pensamiento y materia, o espíritu y materia, son la misma cosa. Ujú, ujú, La visión clásica nos dice que el mundo se compone de un sujeto, o, bueno, o de varios sujetos, que son espirituales o mentales, y por otro lado están los objetos, que son cosas materiales. Y lo que va a decir Hegel es que el mundo es un único sujeto muy grandote que abarca todo y que él llama espíritu absoluto. Es una cosa bien rara, bien rara. O sea, para Hegel el mundo es como una especie de alma gigantesca. Y en esta alma gigantesca está contenido todo lo que existe. Y No esto lo importa llama que sea Hegel espiritual o espíritu material. absoluto. Oye, Ujú. Gon, no importa que sea espiritual o material, todo es lo mismo para él. Ajá, sí, sí, en realidad Hegel nos va a decir que el espíritu absoluto es todas las cosas. O sea, que se llame espíritu, pues a lo mejor no es una elección tan buena en su vocabulario, pero no importa, ¿no? Ujú, El espíritu absoluto es todas las cosas. Imagínense que ese gran óvalo es el espíritu absoluto, ¿no? Es el universo. ujú. Y dentro del universo está algo que él llama el espíritu subjetivo, que es cuando el espíritu tiene conciencia
o cuando el espíritu adquiere conciencia, se le llama espíritu subjetivo y se manifiesta en los yoes personales de cada persona. O sea, cada uno de nosotros es un cachito del espíritu total Absoluto. que se está pensando a sí mismo. O sea, el espíritu absoluto se piensa a sí mismo a través de nosotros. Ujú. Y esto lo llama Hegel espíritu subjetivo. Y por Bueno, otra parte, cuando el espíritu toma una forma impersonal, se le conoce como espíritu objetivo, que es pues los objetos que llamamos materiales, como las, no sé, sillas, mesas, aviones, incluso las plantas, porque no tienen conciencia, pero también los objetos culturales como la política, el arte, las religiones y todo ese tipo de cosas, que tienen un carácter impersonal. Todo eso se conoce como espíritu objetivo. Y entonces ahí tienen, según Hegel, que solamente hay una cosa en el universo, que es el espíritu, y cuando esa cosa es consciente de sí misma, se manifiesta en la mente de las personas, como la mente de las personas, y cuando no es consciente de sí misma, pues se manifiesta en los objetos, ya sean objetos físicos u objetos culturales, ¿no? Entonces, como todo es la misma cosa, entonces no hay problema de separación o de cómo es que unes mente y cuerpo, cómo es que unes mis percepciones y el noúmeno y todo ese tipo de cosas, pues ya no hay ese problema, porque todo el universo se compone de una sola cosa. O sea, lo subjetivo está dentro de mí y lo objetivo está fuera de mí. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ambas cosas, dice Hegel, son espíritu absoluto. No más que en tu caso, digámoslo así, pues ese espíritu absoluto adquiere conciencia personal y en las cosas materiales no tiene conciencia personal, pero están hechos de lo mismo. O sea, tu conciencia y el mundo a tu alrededor están hechos de lo mismo, de la misma materia, por decirlo así, así entre muchas comillas. Sí, más o menos, o sea, está muy loca la idea, Está complicado. está medio loca. Y Hegel piensa que todo esto se desenvuelve en la historia. O sea, que el espíritu absoluto se desenvuelve a través de la historia. Y a través de la historia se va haciendo consciente de sí mismo. Hegel era sí, era tan soberbio que él decía, el espíritu absoluto se ha vuelto totalmente consciente en mi filosofía. Oh my goodness. Porque en mi filosofía es donde el espíritu absoluto se ha reconocido como espíritu absoluto. Y toda la historia de la filosofía precedente es el desenvolvimiento del espíritu absoluto que llega a hacerse consciente en mi propia filosofía. o sea, él es Ah, el que, él es el primero bueno, todos trabajaron para él, para su teoría, ¿no? Sí, ajá, sí, sí, exactamente. Y en realidad, pues él está funcionando como manifestación del espíritu absoluto, de la realidad, Ujú. ¿no? O sea, Sí, Hegel decía, no, 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 no soy yo, así, no soy yo Hegel el, el que se está manifestando aquí, es el espíritu absoluto. ujú. Que se manifiesta a través de mí. Exactamente, Pero en ¿no? ese O sea caso que, se manifiesta a través de cada uno de las personas, ¿no? sí, Ujú. sí, de todos, ajá. Nada más que en mayor o menor medida, ¿no? Hegel diría, se manifestó así supremamente en mí porque yo descubrí que el espíritu se está manifestando. O sea, como que yo descubrí que el espíritu mismo es el espíritu. Y todos ustedes no lo vieron. O sea, como que en todos ustedes el espíritu no estaba totalmente consciente, no se estaba pensando a sí mismo, pero con mi filosofía el espíritu se puede pensar conscientemente a sí mismo, de manera plena.
Está bien. Y uno dice, pues está bien, está bien, Hegel, pues lo que tú digas, ¿no? Hegel pensaba que el espíritu no solo se manifestaba de manera teórica, por decirlo así, sino también de manera práctica. Por ejemplo, él pensaba que Napoleón era la manifestación histórica del espíritu también, o sea, porque él veía en Napoleón una conciencia histórica de unificación que no había existido previa a él. Pues decía, claro, es que ahí va el espíritu encarnado, ¿no? Hay una anécdota que dice eso, que cuando Hegel vio a Napoleón pasar por la ventana, dijo, ahí va el espíritu encarnado. Ay, my goodness. Calma, qué ego. Pero bueno, Cálmate, cálmate. sí, No, sí, sí, ¿por qué sí. te gusta Hegel, Este, Daniela? Hegel era un megalómano. Em, sí, él pensaba que la filosofía acababa con él, ¿no? Pero bueno, esta es como la visión, digámoslo así, de conjunto o a lo que llega a su filosofía, y que en realidad a pocos filósofos les convenció, ¿no? Hay muchos filósofos que dicen que yo le creo a todo en Hegel, menos en lo del espíritu absoluto. ¿Y qué es eso de todo? Pues lo que vamos a ver a continuación. O sea, les presenté esto de lo del espíritu absoluto porque de hecho es lo más inverosímil de Hegel. O sea, como que lo más locochón, lo más fumado de Hegel, ¿no? Pero sí tiene otras cosas que son de hecho muy interesantes y muy no sé cómo decirlo, más lógicas, ¿no? Y y va a ser una exposición en 5 puntitos, ¿no? Es primero el cómo se constituyen los objetos, el cómo se constituye el devenir y el cambio de los objetos, luego cómo se aplica esto a los cuerpos de los seres humanos, cómo se aplica esto al yo humano y cómo se aplica todo esto a la historia. Entonces, si quieren ahorita, olviden lo del espíritu absoluto. O sea, como que imagínense que Hegel nunca dijo eso, ¿no? Y vamos a abordar su ontología. La ontología es el estudio del ser, ¿no? Y en esto Hegel sí tiene muchas cosas muy sensatas que decirnos. Eh, la pregunta con la que se comenzaría esto es esta, de cómo una cosa es lo que es. A Hegel se le conoce como el filósofo de la contradicción, no porque diga tonterías, sino porque coloca la contradicción como un concepto fundamental de su teoría filosófica, ¿no? Y vamos a ver primero el ejemplo y luego la explicación. Es este ejemplo muy sencillo de que el blanco necesita al negro para ser lo que es. Es decir, una cosa, para ser lo que es, precisa diferenciarse de otras Sí, cosas, ¿no? Y para diferenciarse necesita relacionarse con otras cosas. O sea, el blanco no sería color si no tuviera un negro a lo cual oponérsele. Lo bueno no sería bueno si no pudiera oponérsele a lo malo. El O sea, arriba el no yin y sería el yang. arriba, como el yin y el yang, algo así, ¿no? O sea, el yin y Ujú. el yang es una metáfora oriental que justo explica esto, ¿no? O sea, que toda cosa implica en cierta medida su contrario. Y para entenderlo, para saber lo que una cosa es, se requiere oponerlo a otra cosa. O en otras palabras, comprender algo implica también comprender lo que no es, ¿no? O sea, el blanco es blanco porque no es negro, ¿no? Oye, Y Gonz, para pero no, comprender eso, perdón, sí, 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 Tisha. no podría ser al revés de ser es diferenciarse y relacionarse. No podría ser al revés. Ser es relacionarse y diferenciarse.
O sea, Ah, eso, primero ajá. relacionarte y luego te diferencias. No podría ser así. Esa es una buena pregunta, porque son a la par, son a la vez. Ok. Según Hegel, nada puede, en el momento en que te relaciona, bueno, en que un objeto se relaciona con otro, ya se está oponiendo con ese otro. A lo mejor no en términos absolutos, pero sí hay un tipo de oposición. Por ejemplo, si yo tengo mi celular sobre la mesa, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene su computadora, su tablet, lo que sea, sobre la mesa. Esa computadora o ese celular y la mesa son dos cosas diferentes, Ujú, Ujú. porque se oponen entre sí. O sea, la mesa no ocupa el lugar de la computadora y la computadora no ocupa el lugar de la mesa. O sea, se oponen en un sentido muy amplio, se oponen entre sí. Aquí cuando se habla de oposición, no es necesariamente que sean contrarios. Yo les puse como primer ejemplo el blanco y el negro porque es el más fácil de entender, ¿no? Ujú. Pero no necesariamente son contrarios. Entonces, para relacionarse, bueno, cuando un objeto se relaciona con otro, al mismo tiempo se está diferenciando. Y cuando se está diferenciando, al mismo tiempo se está relacionando, ¿no? ujú, Entonces son ujú. cosas que ocurren al Al mismo mismo tiempo. tiempo. Ujú, Ujú. ujú. Ya les va otro ejemplo. Hoy traje muchos ejemplos el día de hoy. Ujú. Qué bueno, porque Qué sí, bueno. Está complicada. Sí, porque es una filosofía bastante difícil, ¿no? Ahora vamos a algún ejemplo un poquitito más complicado. En el anterior, pues estaba muy claro que blanco y negro son opuestos, ¿no? Son contradictorios. Pero en este caso, el tornillo uno y el tornillo 2 ambos son tornillos, Ujú, ¿no? ujú. Pero se distingue uno del otro justamente porque el tornillo uno no es, el no tornillo es 2 el tornillo 2 y porque el tornillo 2 a su vez no es es el tornillo 1. el tornillo uno, Ujú. ¿no? O sea, hay una cierta oposición. Incluso aunque sean el mismo tipo de objeto, se oponen entre sí, ¿no? Porque uno no es el otro. El tornillo uno no es el tornillo 2 y el tornillo 2 no es el tornillo uno, a pesar de que sean muy, muy parecidos. ¿Sí? Ujú. Ujú, ujú. Vamos con otro ejemplo. Ahora, el vaso también necesita de la mesa y de la mano para ser lo que es. O sea, el vaso no tendría sentido, el objeto vaso no tendría sentido si no se diferenciara y no se relacionara con la mano por un lado y la mesa por el otro lado. Ujú. Por ejemplo, la forma del vaso, o sea, así redondita, no sería la que es si no existieran las En la manos. mesa y ¿No? sin la mano. Y la forma que tiene abajo plana del vaso no sería la que es si no existieran las mesas. Ujú. Pues porque justamente eso, pues para ponerse en la mesa, ¿no? Y que se quede ahí parado. Ujú. En este sentido, todo objeto, así todo objeto en el universo requiere de los demás objetos a su alrededor para poder ser lo que es. Son. Al diferenciarse de otro, Ujú. se es lo que, ok, se Exactamente. muestra la diferencia Ujú. Así es. por El, oposición, digamos. así es. Ujú. Ok. El vaso es un vaso precisamente porque no es una mano, no es una mesa y no es un montón de cosas más, ¿no? Pero es gracias a todas esas cosas a su alrededor que el vaso puede ser vaso. Ujú. O sea, los objetos solo pueden ser lo que son si están rodeados de otros objetos con los cuales se relacionan y con los cuales pueden diferenciarse. Bueno, también los seres humanos somos diferentes a otros en cuanto nos
¿cómo se dice? Nos diferenciamos, nos somos, a diferencia del otro. Totalmente. Ese va a ser la segunda parte de esta exposición, justamente. Pero no te me adelantes, Nora. Ahí vamos. Perdón, A eso vamos. perdón. No, no es cierto. Mm. Entonces sí, o sea, y pueden hacer este experimento mental de, imagínense que en el universo solo existe un vaso. Así en todo el universo, imagínense que solo existe un vaso. Ese único objeto no tendría sentido. ¿Por qué? Porque para hacer un vaso se requieren muchas otras cosas. Se requieren manos que los agarren, se requieren mesas en donde se pongan, se requieren líquidos que uno pueda vertir sobre dentro de ellos, etcétera. Pero si en el universo solo existiera este único objeto, entonces ese único objeto no tendría el sentido de vaso, porque el sentido de vaso se lo dan todos los objetos que están alrededor de él. Pero también forma parte de la funcionalidad y muchos otros aspectos, ¿no? Para Ajá, decir que sí, es un vaso, pero entonces no así es. tiene por qué estar determinado por una mesa y una mano. No, ese es un ejemplo nada más, ¿no? Este, en realidad la cuestión es muchísimo más compleja, ¿no? O sea, un vaso no solamente es aquello con lo que se relaciona como una mesa y una mano, sino la función de verter líquidos dentro de él, la función de ayudarte a transbordar ese líquido de un lugar a otro, o de bebértelo, o sea, son, no sé, un millón de características, pero que están afuera del vaso. Ese es el punto, ¿no? O sea, todas estas cosas están afuera del vaso, pero el vaso en la medida en que se relaciona y se diferencia de todas estas cosas, es que puede ser un vaso. Ujú. Oye, Gonzi, ¿qué pasa con los vasos que son idénticos? Por ejemplo, en una mesa hay tres, cinco vasos igualitititos. También hay Ujú. diferencia entre, o sea, si diferencian o qué, o sea, también hay una generalización también, ¿no? ¿O no? Ah, pues eso me lo puedes responder si vemos el ejemplo anterior, ¿no? De los tornillos. Ujú. Ujú. Que cada uno de esos vasos, sí, todos tienen, digámoslo así, una forma idéntica, pero cada uno no es el otro, ¿no? O sea, vamos a llamarlos el vaso uno, el 2 y el 3, aunque sean idénticos. Ujú. El vaso uno no es el vaso 2 y no es el vaso 3. Ujú. Y el vaso 2 no es el uno y el 3. Y el 3 no es el uno y el 2, Ok. ¿no? Sería comprender lo que no es implica relacionarlo. Totalmente, Ok. totalmente. Y si no hubiera estas relaciones, simplemente no habría ningún tipo de comprensión de lo que Cállense, es. Garza, cállense. Ujú. ¿Sí va quedando claro? Sí, Entonces aquí hablan como de la individualidad, ¿no? De la sí. Ajá, individualidad y del otro también, ¿no? ajá. Sí, sí, sí. O sea, cada objeto individual es lo que es Ujú, gracias a que se opone, se relaciona con ujú, otros objetos a su alrededor, ¿no? ujú, Y los demás objetos también tienen su significado, por decirlo así, gracias a que están rodeados de otros objetos. Y así, o sea, todo el universo es una interconexión brutal de objetos que adquieren su sentido gracias a que están en relaciones con otros objetos. ujú. Sí, sí, Por eso les cierto. decía que si en el universo hubiera un solo objeto, ese solo objeto no tendría sentido, Ujú. porque tener sentido es estar relacionado con un montón de otras cosas más. Ujú. O sea, la relación es lo que te da sentido. Ajá, sí, Ujú. así es. Estoy pensando en la extinción de un animal, pues, o de una, ¿sí? Y Ujú, sí, a o ver, sea, sí. mm,
¿Cómo, Nora? ¿Qué estás pensando? O sea, por ejemplo, cuando una raza de animales se extingue, por ejemplo, ¿no? No, y que de pronto deja de existir y no puedes ya volver a relacionarlo ni a diferenciarlo con otros. Bueno, diferenciarlo sí, pero relacionarlo no, porque ya no hay otros. Ujú. Ujú, claro. Sí, o sea, lo que distinguimos ya no es la raza del animal en sí, sino un constructo teórico que hace la arqueología, por ejemplo. O sea, los dinosaurios ya no se relacionan con con otros animales porque ya no existen. Y pues más bien lo que hace la arqueología es reconstruir sus posibles relaciones cuando sí existían. Paleontología, ¿no? Ujú, ujú. Y un ejemplo un poco más abstracto es, por ejemplo, supongamos que tengo yo en mi mente el pensamiento de Sócrates es un ser humano, ¿no? O lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier persona que conozcan y piensan es un ser humano. Entonces, para entender lo que significa ser humano, es necesario entender lo que significa que algo esté vivo y que algo sea racional. Y para entender que algo está vivo solo es posible mediante la idea de la muerte. O sea, la idea de vida solo adquiere sentido por la idea de la muerte, ¿no? Y a su vez, la idea de racionalidad solo adquiere sentido en contraposición con lo instintivo, con la idea de lo instintivo o de lo irracional. Y entonces, o sea, también un concepto más abstracto como el de ser humano, así en general, también requiere que se lo ponga en relación con otros conceptos y que se lo oponga a otros conceptos, ¿no? O sea que esta cuestión de la diferenciación y de la relación aplica para todo, tanto para objetos individuales como los vasos, como los tornillos, pero también aplica para sensaciones como lo blanco o lo negro, el frío, el calor, pero también aplica para los conceptos abstractos como ser humano, como vida, como racionalidad, o sea que aplica para todo. Ujú. Por ejemplo, Gons, generosidad, libertad, todos esos conceptos también aplica para todos esos. O sea, esos Claro, claro. como los, generosidad, pues, adquiere sentido cuando no hay generosidad, ¿verdad? Así, os de cuenta, Y ¿no? por su contrario, ¿no? Por su Con el contrario, contrario. Ajá, no sé, a lo mejor sería que tacañería, no sé. Ajá. ajá, Igual no importa que no exista la palabra en un idioma. ujú, O sea, eso no le importa a Hegel. A lo mejor piensas, no sé, una cuestión, qué sé yo, eh, ay, no sé, una virtud. A ver, deme ejemplos de alguna virtud. La eh, misericordia. no sé, la misericordia, por ejemplo, ¿no? Y la misericordia dices, pero ¿cuál es su contrario? ¿A cuál se le opone? ¿No? Y te la pasas pensando y es como, a ver, ¿cuál? Y no se te ocurre la palabra. Hegel diría, eso es lo de menos. Pero tú entiendes la negación de la misericordia, ¿no? Aunque no Ujú. tenga palabra para designarla. Bueno, a lo mejor sí existe, pero no se nos ocurre ahorita, ¿no? Este, la no misericordia, vamos a llamarla. Pero el punto aquí es que para entender la misericordia necesitas también poder comprender su ausencia o su oposición, su contrario, Sí, porque lo que si se le no, no opone. entenderíamos lo bueno y lo malo, digamos. Ujú, La parte moral. así es, ¿no? O sea, para entender el bien, una acción buena, tienes que también saber lo que es malo, ujú. ¿no? Y así, por eso Hegel dice que todos los objetos se conforman con una especie de contradicción, ¿no? Todo objeto, todo concepto, toda noción tiene encerrado su contradicción, porque si no, no podría comprenderse. Y aquí otra vez se los digo contradicción en un sentido muy amplio.
¿no? Ujú. Porque si uno se pregunta, oye, ¿cuál es la contradicción del vaso? Pues es como, pues no sé, la cuchara, no, o sea, no sé. El punto aquí es la contradicción del vaso en sentido estricto es el no vaso, ¿no? Y entonces el vaso Lo adquiere que no sentido contiene. por todo, ajá, gracias a todo aquello que no es vaso, Ujú. ¿no? El blanco adquiere sentido gracias a aquello que no es blanco. Este tornillo específico adquiere sentido gracias a que a todo lo que no es este tornillo, aunque existan otros tornillos en el mundo. Ujú. Ujú. Eso es trampa, ¿no? ¿Cómo? Eso es trampa. ¿Por qué es trampa? Pues, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué trampa? Pues porque el vaso, todo lo que no es vaso, pero es que todo tiene el contra, la contra, ¿no? Ah, pues Todo sí, es, ¿eh? ajá. Todo es y no es. Pues sí, ese es un poco el punto de Hegel. O sea, el punto de Hegel no es encontrar contrarios a todas las cosas, sino más bien decir que las cosas adquieren sentido no por sí mismas, sino por todo lo que hay alrededor de ellas. Por la Sí, oposición, por la relación, pero la el tornillo, contradicción. el contrario es el no tornillo, pero hay otro tornillo que es contrario porque no es el mismo tornillo. Ah, sí, Entonces, claro. ¿eh? Sí, Sí, por eso suena, digo que es trampa. sí, Sí, suena ahí medio raro, ¿no? O sea, sí, pero pues, no importa. O sea, sí, sí suena medio tramposo porque pues el sentido estricto, la negación de cualquier cosa es la no cosa. O sea, la negación de la la mesa no es la cosa. no mesa, la negación Sí, del vaso es todo. el no vaso y así, ¿no? Pero sin embargo, cuando lo ves en la negación entre la vida y la muerte, por ejemplo, queda Sí, muy claro o la relación entre lo racional y lo instintivo, ¿no? Es que hay, totalmente. ajá, es que hay cosas cuyo contrario es muy patente, ¿no? O sea, Sí, y hay cosas cuyo contrario es tan importante que le damos su propio nombre. Por ejemplo, la muerte es tan importante Como la que tiene vida. un nombre diferente a la no vida. O sea, ¿qué es la muerte? La no vida, así ya, ¿no? Es como que nada más, pero es tan importante para los seres humanos que le damos un nombre diferente y la conceptualizamos como algo así totalmente aparte, ¿no? Ujú. Ujú. Este, eso no pasa, por ejemplo, no sé, o sea, una cuchara en un sentido muy amplio es no vaso. O sea, podemos definir en un sentido muy amplio una cuchara como el no vaso, sí, pero pero esa tampoco es definición coche es, y tampoco es tampoco es ajá, coche y tampoco es árbol y tampoco ajá, es sí, sí, nada sí, que no sea igual ajá, a eso. Y totalmente. lo que Ujú. es igual a eso, pues no es porque no es eso. Sí, 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 Pues, pero como no es importante, no sí, hacemos no hay palabras definición. específicas para referirnos a eso, ¿no? Ok, O sea, a nadie le sí, importa distinguir de manera absoluta la cuchara del vaso, o sea, porque no es una cuestión en la que se nos vaya nuestra existencia, ¿no? Y en cambio, sí, distinguir vida y muerte, pues sí es una cuestión en que se nos va la existencia, literalmente, sí, ¿no? ¿no? Y frío y calor, Ujú, y bueno y malo, y sí hay cosas que son totalmente opuestas, ujú, ¿sí? ujú. Pero no, que había alguien que decía que no puedes definir algo negando, Ujú, hay claro. ¿quién Sí, sí, es sí, el que, eh? es una ¿Ande? ley de las definiciones, que una definición negativa no te dice nada sobre el Así objeto. es, y no Ujú, puedes dar una definición de algo negando el que no es. Sí, ujú, hay alguien que lo dijo, no me acuerdo quién, ujú. ni por qué. Sí. Bueno, pues el por qué está un poco ya aquí visto, ¿no? O sea, si defines la Bueno, cuchara como lo que no es vaso, no es coche, no es, entonces pues pues nunca más bien acabas, es, ¿no? define la cuchara como lo que no es cuchara. ¿Sí? Eso, sí, bueno, Sí. Ay, no, pero eso es horrible, ya es meterse quién sabe en qué. esto Por sí eso, ya es meternos en por eso otras, digo que es en trampa, muchos ¿eh? temas. Sí.
Es trampa porque se mete a definir con el no es. Ujú. Todo lo que no es, pues todo lo que no es, pues tiene que ser. La cuchara es cuchara porque no Tornillo. es jama. Porque no es Exacto. tornillo. Sí, sí, sí. Ujú. Y Ujú. aquí, o sea, lo que podríamos decir para salvar a Hegel es que ese tipo de negaciones tienen que tener una relación relevante. O sea, los Sí, objetos tienen, o sea, se definen por sus negaciones relevantes, ¿no? sí, No sí, por sí, cualquier negación así en abstracto, sino por las que están a su alrededor, por decirlo así, ¿no? O sea, el blanco se define por lo que no es blanco, por lo negro, por decirlo así, pero porque son ambos colores. sí, Y eso Ujú. es relevante para el pensamiento que estamos teniendo ahorita, ¿no? de acuerdo. Pero sí, o sea, toda esta lógica de Hegel s- puede sonar tramposa y engañosa y como, bueno, a muchos les parecen juegos de palabras y cosas. O sea, hay Sí, filósofos a los que no les gusta Hegel por esto, o de sea, porque les acuerdo, parece así como muy rimbombante todo este tipo de lógica extraña. Pero lo importante es como captar la intuición que tiene aquí Hegel, ¿no? sí, Que es básicamente la idea de que el universo es un conjunto de seres interrelacionados y que todos ellos adquieren sentido gracias a otros seres con los cuales están interrelacionados. Esa es la intuición que quiere como presentarnos Hegel, ¿no? ok, En sí, otras palabras, que ningún ser existe de manera aislada, solitaria, ajá, Ajá. sí, aislada, solitaria, Unívoca. así es. Ujú. No existen seres así solitos en el universo. sí, Ujú. Ujú. de acuerdo, Yo creo que tiene Y luego pasamos a la segunda parte de la ontología de Hegel, que es, ya más o menos explicamos cómo es que una cosa es lo que es, y ahora la pregunta es cómo una cosa llega a ser lo que es. Sí. O sea, Ujú. el movimiento, el cambio, y como dicen los filósofos, el El devenir. desarrollo. Ujú. También, sí. Y en esto se inspira mucho en Heráclito. Hegel aquí toma esta idea de Heráclito. ¿Se acuerdan de Heráclito? Sí. El, Ujú. el que dice de que no puedes Del entrar río, El dos veces río. no puedes al mismo río. meterte al mismo Ajá. río dos veces. Ajá. Ah, porque todo cambia y nada permanece, ¿no? Y entonces ahora Hegel nos quiere explicar cómo entender el cambio basándose en este modelo de la negación. Ujú. Ya habíamos dicho que una cosa, o sea, todos los objetos tienen en sí mismos su contradicción Ujú. y el cambio o el movimiento se da cuando se supera esa contradicción. A esto se le conoce como dialéctica, es una palabra muy importante en Hegel, la dialéctica, y que se puede entender en tres pasos que se conocen como tesis, antítesis y Y síntesis. síntesis. Esos términos de tesis, antítesis y síntesis no los usa nunca Hegel, no están en Hegel, sino que están en sus alumnos y sus Escritos. intérpretes. ¿Cómo? ¿Verdad? Sus escritos. Ajá, no, estos términos no están en sus escritos originales de Hegel, sino que son interpretaciones que sus alumnos y sus intérpretes Hicieron. Ah, ok. han hecho. Y yo lo puse aquí como cosa, no cosa y nueva cosa también. Vamos a ver un ejemplo y lo voy explicando cómo funciona esto. Lo primero que tenemos es, por ejemplo, un mineral, una roca de mineral de hierro. Entonces, esta es la tesis que yo llamé cosa, es la cosa, ¿no? Entonces, para que esta cosa cambie, tiene que surgir su antítesis o la no cosa. O sea, el mineral se tiene que transformar en no mineral y luego
el tercer paso se genera una síntesis, que es una nueva cosa. En este caso, el mineral se transforma en no mineral para llegar a ser un tornillo. En otras palabras, los objetos se tienen que negar para poder transformarse. Ujú. Ujú. En realidad, lo que hace Hegel es hacer un sistema un poco rimbombante y complejo para una obviedad. Es decir, para la idea de que los objetos cuando cambian ya no son lo que son, o no son lo que eran, básicamente. Ujú. ¿No? O Y bueno, pierden, según, o ¿cómo? Perdón, pierden el ahora, momento el ser, o pierden, sí, pierden el momento ese ser. pierden su ser para ganar otro ser. Otro Ujú. ser. Ujú. ¿No? O sea, el mineral pierde su ser mineral para ganar un nuevo ser, que es el ser tornillo. En este proceso, obviamente, no se niega el objeto en sentido absoluto. O sea, no es como que digas, sí, el mineral se niega a no mineral y ahora se convirtió en unos hot cakes. No, o sea, tampoco es que se pase del mineral a unos hot cakes, ¿no? O o algo así, sino que hay algo que se conserva, ¿no? Pero se supera. O sea, una parte de la esencia del mineral se conserva, pero el objeto ya no es un mineral en sentido estricto, sino que ahora es tornillo. Ujú. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ajá. Ujú. Ajá. Esto está más fácil. Ujú. Oye, Ah, pero vamos a a ver, ver. entonces, ¿Perdón? el Sí, ser sí. humano, por ejemplo, el ser humano que a la hora que ya se hace viejo se transforma, o sea, pero es el mismo ser humano o cómo? Bueno, no entiendo eso, como por ejemplo, ¿cómo le explicaría este Hegel? Ujú. Sí, eso también va un poquito adelante en la explicación, pero les doy una. O sea, para Hegel no es que el objeto desaparezca, ¿no? Ujú. Hay algo de ese objeto que permanece siendo el mismo, pero Ujú. al mismo tiempo ya no es el mismo, Ujú. ¿no? Como en el mineral, hay algo en el mineral que ya no es pura roca, sino que ahora es tornillo, pero no es como que el mineral se cancele en sentido absoluto y se convierte en una cosa así totalmente diferente, ¿no? Hay algo Ujú. que se conserva, se sigue conservando algo. Ujú. Ahorita la vamos a ver con el ser humano, justamente, Ok. ¿no? Ujú. Ujú. Este, otro, otro caso de esta dialéctica lo tenemos en el movimiento. O sea, moverse es un pasar de estar aquí, o sea, este monito está aquí, ¿no? O sea, esa es la tesis, ¿no? Déjeme borrarlo para que está. Entonces, este monito está como tesis, ¿no? Ujú. Y la tesis es estar aquí. Luego la antítesis es una negación de la tesis, o sea, no estar aquí, y se convierte en estar allá, Allá. que es la síntesis, ¿no? Y ese es el movimiento. El movimiento es un constante ya no estar aquí. O si lo quieren en otras palabras, el movimiento es un estar aquí para ya no estar aquí y estar allá. Ujú. Constantemente, Ajá. constantemente. Y aquí otra vez, o sea, lo que es importante es la negación. O sea, para que algo se mueva, tiene que negar su lugar actual y ganarse otro lugar. Ujú. El punto aquí es la negación, siempre. O sea que para que una cosa se mueva o cambie, tiene que negar su estado actual para adquirir uno nuevo. Y otro ejemplo más, en una semilla, por ejemplo, en cada momento la semilla tiene que pasar a ser no semilla para llegar a ser planta. Es decir, o sea, estamos aquí con la semilla en su estado original, que es la Ujú. tesis, ¿no?
Entonces, esta se niega, ¿no? Antítesis, y se genera una semilla con raíces, que es la síntesis. Luego, esta semilla con raíces es la tesis, luego se niega la antítesis y se genera un brote, Que es la ¿no? síntesis. Que es la síntesis, justamente. Síntesis, sí. Y luego esta síntesis otra vez vuelve a ser tesis, se Ajá. niega, o sea, con antítesis, y se convierte en una cosa nueva. O sea, síntesis, otra vez, que es la planta. Y así vamos siempre, ¿no? O sea, esta planta igual se puede negar y hacer su antítesis y se convierte en otra cosa y ¿no? Entonces, así es como se mueve el universo, según Hegel. ¿Y por qué esta cuestión es tan importante? Pues muy fácil. Lo que pasa es que en toda la filosofía anterior a Hegel se había visto la contradicción como algo que había que evitarse a toda costa. O sea, se pensaba que las contradicciones eran un defecto de la lógica y del universo. Entonces, las explicaciones tenían que evitar utilizar las contradicciones. Y lo que te dice Hegel es, no, 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 la contradicción de hecho está en el corazón mismo de todas las cosas. Ajá. Sin la contradicción, el mundo simplemente no existiría. Ujú. O sea, es Y necesaria no, la ¿perdón? contradicción para la evolución, ¿no, Gons? Así es, necesitamos las contradicciones para el movimiento, para el cambio, Ujú, para comprender los objetos en general. ujú, ujú. Está padre eso. Sí, Ujú. porque yo estoy pensando en el desarrollo de un adolescente y pues sí, a fuerzas. Exacto. Justamente, ¿no? Ujú. Entonces, y en el caso del ser humano es bastante similar al de la planta. O sea, tenemos el niño primero, ¿no? O el bebé, el recién nacido. Ujú. Entonces, esta es la tesis, se tiene que negar, o sea, la antítesis, y se genera una síntesis, que es el bebé. Luego el bebé es la tesis, y luego se tiene que negar, antítesis, y se llega a la síntesis, que es el adolescente. Y así, así básicamente. Yo creo que lo que no me gusta es la palabra se tiene que negar. No puede ser la palabra equivalente evolucionar. El bebé evoluciona la antítesis y llega a ser niño, la, la, la síntesis. ¿Sí? Y volvemos a empezar otra vez y evoluciona. En lugar de decir se niega. Sí, o sea, Es que, creo que es que me no, parece que la idea se niega es una idea muy pesada que no es sí, sí, fácil de interpretar. ¿Mm? claro, y lo que quiere hacer Hegel es quitarle ese peso. O sea, a los filósofos no les gusta la idea de la contradicción, de esto de negar, porque justo tiene esa pesadez que dices, no, pero, ¿cómo vas a negar al bebé, ¿no? Y Hegel lo que quiere es quitarle todo ese peso. Hegel quiere mostrarte que la negación está en el universo y que es el motor del universo y que no le tienes que tener miedo. Entonces no se puede cambiar, Pues no se sí, puede cambiar negar por evolucionar. Lo si importante para quieres, sí. Hegel es negar. Ajá. O sea, Hegel diría, pues la idea es la misma, ¿no? Sí, Pero si me lo cambias de palabra, entonces como que te estarías rajando a mi filosofía, ¿no? Lo que quiere decir es como que, ok, para aceptar mi filosofía tienes que aceptar que el mundo está lleno de negaciones. ok, Ujú. de acuerdo. Si le quieres llamar evolución, diría Hegel, está bien, el fenómeno es exactamente el mismo, pero te estarás perdiendo ahí de algo Pero, importante para él, pero ya ¿no? pero para Hegel no funciona así.
Para él No, para tienes Hegel, que, ujú, ¿eh? Él quiere que use exactamente. su vocabulario, porque él, acuérdate que él es, ¿cómo se llama? El, Megalómano. el Sí, espíritu absoluto. Ajá. sí, 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 Quiere que use su sí. vocabulario también. sí, 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 totalmente. Ajá, sí, sí, lo que quiere Hegel es que la idea de negación que le asustaba tanto a los filósofos, es, se vea clara en el mundo, ¿no? Y también responde un poquito a nuestras intuiciones normales. Por ejemplo, si yo pienso en mí mismo cuando yo era bebé, en un sentido, yo ya no soy ese que era. En un Claro. sentido, sigo siendo el mismo, eso es claro, pero en otro sentido, yo ya no soy ese. Y Sí, los filósofos anteriores a Hegel dirían, no, no, es una contradicción. O sea, como que si eres ese, pero no eres ese. Pues ahí hay un problema, según los filósofos anteriores a Hegel. Y Hegel diría, no, 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 no hay ningún problema, porque se entiende totalmente lo que quieres decir cuando dices que yo era ese, pero a la vez ya no soy ese, ¿no? sí, sí. Entonces, Hegel diría, claro, ¿por qué? Pues porque en el mundo hay contradicciones, y son esas contradicciones las que permiten la evolución, permiten el movimiento, permiten el devenir, como les gusta decir a los filósofos. Ujú. Ahora, en el caso del yo, o sea, de cómo se conforma el yo, de una conciencia, aquí Hegel se pone más creativo, este, y hace algo que él llama dialéctica del amo y del esclavo. O sea, la pregunta es, ¿cómo surge el yo? Y ahí va la respuesta. Hegel piensa, en un primer momento, para que haya un yo, tiene que haber al menos dos conciencias. O sea, en un universo donde solamente hubiera un solo ser humano, no habría yo, porque para que haya yo, tiene que haber al menos dos conciencias, ¿no? Porque pues conforme lo que vimos anteriormente, cada objeto tiene que tener pues, una relación con otros objetos, tiene que oponerse a otros objetos y todo este rollo. Entonces, cuando el yo, bueno, cuando la conciencia originaria, vamos a llamarla así, vamos a decir la conciencia de un bebé, se topa con otra conciencia, lo primero que hace es buscar reconocimiento por parte de esa otra conciencia. En otras palabras, mi conciencia busca afirmarse gracias a que la otra conciencia me reconoce como un yo. Es decir, mi conciencia dice, tú vas a reconocerme como un yo. Tú vas a reconocer que yo soy un yo. O sea, soy una persona, soy una conciencia individual, ¿no? Y es algo que necesita el yo para conformarse. Si a un ser humano no se le reconoce su conciencia como un yo, esta conciencia no se va a formar. Así de simple. Que es, por ejemplo, lo que pasa con los niños de la selva, que no es muy claro qué grado de conciencia tienen, porque no es muy claro qué grado de reconocimiento le puede dar, por ejemplo, un lobo a un ser humano, como un Claro. yo, como una conciencia. Como estas historias de los niños de la selva, donde son criados por lobos o a cosas así, en donde el niño se queda como un primitivo el resto de su vida. O sea que no puede conformar una idea muy clara de su yo, hasta donde sabemos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero el punto aquí es que no sabemos hasta qué punto, por ejemplo, unos lobos pueden otorgar reconocimiento del yo a un ser humano, ¿no? Sería muy Entonces no difícil, sabemos, porque ellos son ajá, animales. sí, como son animales, no sabemos hasta qué punto ellos mismos tienen conciencia de sí. Y como no sabemos eso, entonces no sabemos hasta qué punto ellos mismos pueden otorgar reconocimiento de, de conciencia
a otros seres, ¿no? Pero bueno, el punto aquí entonces es que eh, cuando el niño empieza a adquirir conciencia de suyo, lo hace gracias a que se enfrenta a otras conciencias. Puede ser la conciencia de su madre, la conciencia de su hermano, lo que sea, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues cada conciencia busca reconocimiento de la otra y es una especie de lucha. Y en un segundo momento, una de estas conciencias generalmente se logra imponer y la otra se somete. Es a lo que Hegel llama el momento de el amo y el esclavo. Es decir, el momento en que una conciencia es más fuerte que otra. La que es más fuerte Hegel la llama el amo y la que es más débil Hegel la llama el esclavo, ¿no? Entonces, toda conciencia quiere por su naturaleza imponerse, quiere reconocimiento, ¿no? Quiere que los demás lo reconozcan como una conciencia, como un yo. Entonces, lucha por ese reconocimiento y en esa lucha puede ganar y convertirse en amo o puede perder y convertirse en esclavo. En el ejemplo de un bebé, por ejemplo, eh, el bebé en el momento en que está desarrollando su conciencia, eh, lucha, entre comillas, con la conciencia de su madre por reconocimiento. Entonces, en esa lucha con la conciencia de su madre, puede ganarle y entonces el bebé adquiere lo que él quería, por ejemplo, no sé, que le pide algo a su mamá, y entonces le hace un berrinche tan fuerte que su mamá se somete a los deseos del bebé. Entonces el bebé se vuelve amo en ese instante y la mamá es esclavo, ¿no? Pero si la mamá logra imponer su conciencia, su yo, sobre el yo del bebé, entonces la mamá es amo y el bebé es esclavo, ¿no? Y hay un constante ir y venir de estas dinámicas, ¿no? Y justo ese es el tercer momento. El amo, cuya conciencia, cuyo yo es más fuerte, depende del reconocimiento del esclavo. O sea, sin el esclavo, el amo no puede tener su yo tampoco, ¿no? Pero pues el esclavo se puede rebelar y convertirse en amo, entonces tener un yo más fuerte que el de la otra persona, y así se va cambiando siempre, ¿no? Y también incluso hay momentos en la vida en los que una cosa predomina más que la otra. Por ejemplo, cuando uno es niño, cuando uno es bebé y niño, predomina más la conciencia de ser esclavo, ¿no? Cuando uno es adolescente y está en su etapa rebelde, predomina más la conciencia de ser amo, ¿no? Y así se la va el resto de su vida conviviendo con otros seres humanos en esta dinámica El amo de y el pedir esclavo. reconocimiento por parte de los demás seres humanos que están a su alrededor, ¿no? Pero ¿Sí? ¿Quedó claro? Ujú. puedes ser tanto amo como esclavo dependiendo del reconocimiento que te den dos personas diferentes. Claro, totalmente, Sí, ¿Sí? sí. Y así vivimos nuestra vida en relaciones desiguales con un montón de gente, ¿no? A lo mejor eres esclavo con respecto a tu jefe en el trabajo, pero eres amo con respecto a tu hijo, no sé, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? Entonces sí, y en ese sentido, tu yo adquiere ciertas peculiaridades con respecto a la relación de amo-esclavo en la que te encuentres también, ¿no? O sea, tu yo, aquí hablaríamos a lo mejor de comportamiento, ¿no? Te, te comportas diferente según estés con tu jefe o según estés con tu hijo. Así de simple, Sí, ¿no? también. Porque tu yo es reconocido de distinta manera por tu jefe y por tu hijo. claro. ¿Cierto? Ujú. Entonces, así es como se conforma el, el yo en el ser humano. O sea, también tiene esta dinámica de eh, tesis, antítesis y síntesis. O sea, es una dinámica igual cuando yo soy esclavo, estoy en una negación de mi yo, ¿no?
para reconocerme, bueno, para ser reconocido por el amo, y cuando yo soy amo, estoy afirmando mi yo. Y así, o sea, esta cuestión de síntesis, de tesis, antítesis y síntesis la aplica Hegel para todo, y para todo. Ujú. En diferente medida y con distintas particularidades y cosas así, pero el esquema es el mismo. Ujú. Y esto, piensa Hegel, también se extrapola en el plano social. O sea, no nada más como conformas tu yo personal, sino también tu yo colectivo. O sea, cómo te sientes tú como parte de una colectividad, como parte de una familia, por ejemplo, de una sociedad y hasta de un estado, ¿no? Porque sí, mi yo es como que mi yo de mi persona y digo, sí, yo soy Gonzalo, ¿no? Pero yo también soy parte de una ciudad, por ejemplo. Bueno, soy parte de algún grupo en el que me sienta identificado. Por ejemplo, soy parte de los filósofos de Ujú. la Facultad de Filosofía, por decirlo así. Entonces, ahora ese yo personal se vuelve un yo colectivo. Entonces, todos los filósofos nos sentimos como una sola unidad, ¿no? Y entonces oponemos esa unidad, por ejemplo, a la unidad de los ingenieros. Y entonces nos peleamos con los ingenieros, por ejemplo. No sé, por Pero decir esa algo. unidad colectiva Ujú. en tu grupo de filósofos en la universidad, ¿son amos o son esclavos? Pues igual ahí De depende. los dos. O sea, dentro de todos los filósofos, Sí, cada relación entre ellos, pues tiene esta relación de amos y esclavos particular, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy esclavo de mi tutor, ¿no? O sea, tengo esa relación, con mi sí. tutor y a lo mejor, qué sé yo, soy amo de los alumnos que están en niveles más bajos que yo, qué sé yo. Pero olvidándonos de eso, ya Somos la tus colectividad, esclavitos. ándale, ¿Qué pasó? ¿En hora? ¿Qué? Somos los esclavitos. son mis esclavitos, dice. Bueno, Ah, es que ya ven que Hegel no es muy bueno para elegir términos, pero no importa. Entonces, esa colectividad de filósofos, por ejemplo, está en lucha constante con otras colectividades con las que también es amo o esclavo según la lucha en la que esté, ¿no? Entonces, si yo en cuanto filósofo discuto con un ingeniero y yo le digo, no, pues es que la filosofía es más elevada y es más abstracta y se requiere más energía en el pensamiento, ta, ta, ta. Entonces, si el ingeniero reconoce eso, entonces yo estoy adquiriendo la conciencia de amo y el ingeniero está como esclavo. Pero si en cambio el ingeniero me dice, no, pero es que los ingenieros somos prácticos y sin ingenieros no habría electricidad, ¿no? Entonces yo digo, no, pues sí, claro. Entonces, en ese momento, reconozco que los filósofos son esclavos de los ingenieros. ujú, claro, está ahí. Ujú, Ujú. ujú. Y estas colectividades se pueden ir haciendo cada vez más grandes, hasta un país completo, ¿no? Y entonces decimos, ah, claro, es que los franceses no se llevan bien con los alemanes porque y ahí están los rollos ahí de cada país contra otros países, ¿no? O incluso, o sea, como por ejemplo decir, no, es que yo soy mexicano y a mí los gringos no me caen bien. O sea, yo ahí estoy jugando en una dinámica de yos colectivos de muy alto nivel. O sea, no es que a mí, Gonzalo Gishol, le caigan mal los gringos, es que a mí, Gonzalo mexicano, como mexicano, me caen mal los gringos en general, como gringos, por decir algo. No, a ver, otra vez repite eso, Gonz, Ajá. porque no lo Sí, entendí. Ujú. sí queda claro cómo este yo se puede ir haciendo más colectivo. Sí, sí, O sea, eso está sí. mi yo individual, puedo hablar Ujú. de un yo un poco grupal, de mi grupo de filósofos, puedo hablar de un yo incluso más elevado, por ejemplo, los de CEU, ¿no? Y entonces digo, ah, yo pertenezco a CEU, ¿no?
Y entonces Ujú, es un yo más grande y así podemos ir haciéndolo más grande hasta ujú, llegar al yo entre naciones, ¿no? Ujú. ujú, ujú, Entonces podemos decir que a los mexicanos les caen mal los gringos, o sea, como si ser mexicano fuera un yo específico, ujú, ¿no? ujú. O sea, se aglutinan todos los mexicanos y Ujú, todos los gringos por otra parte, ¿no? así es. Ujú. Ujú. Ujú, Y estos yos o estos yoes más grandotes también, o sea, pueden estar en estas dinámicas de amo y esclavo. O Claro. sea, según Hegel, por ejemplo, las dinámicas estas de que Trump dice, le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos, ¿no? Y luego Ay, Sheinbaum Dios dice, mío. no, esa es una tontería, ta, ta, ta". O sea, ahí lo que se están peleando, diría Hegel, no son individuos, son yoes colectivos, yoes nacionales. Lo que está intentando hacer Trump es eh, imponer la conciencia de amo y quiere que México reconozca la conciencia de esclavo. Pero México no se quiere dejar imponer la conciencia de esclavo, ¿no? Y entonces, pues, ahí responde, ¿no? O sea, ahí las disputas no son entre dos personas, no es Trump contra Sheinbaum, es Estados Unidos contra México. Ujú. Sí. Y así En son las términos guerras, muy, perdón, sí, sí, así son las guerras, ¿no? O sea, y así se hacen las guerras, ujú, exactamente, y así se hacen las guerras. ujú, En términos muy hegelianos, él diría el espíritu de lo mexicano ujú, está luchando, está en guerra con el espíritu de lo estadounidense. Ese espíritu actualmente se manifiesta en Trump y en Sheinbaum, ujú, pero Trump y Sheinbaum como personas individuales, privadas, no importan. ujú. ujú, Lo que importa es el espíritu estadounidense y el espíritu mexicano. Ujú, Ujú. ¿sí? ujú. Y esto da una buena pauta para pasar, ahora sí, a la historia. ¿Qué es lo que le estaba comentando hace un momentito, básicamente? O sea, el espíritu forma familias, sociedades y estados, que eran estos ejemplos que yo les estaba dando, ¿no? Este, y justamente la dialéctica en el plano político toma la forma de la guerra, que es lo que decía Tita, creo, hace un momento. La guerra es la forma de la tesis, la antítesis y la síntesis, que toma en grados muy grandotes, ¿no? O sea, como que en plano personal, así de bebecitos, pues no, simplemente toma la forma de una contraposición de conciencias, pero en grado ya político, ya de algo así muy grandote, pues, pues se toma la forma de la guerra. Y aquí les puse una cita de Hegel. Hegel piensa que las naciones y los gobiernos nunca han aprendido nada de su historia. ¿Por qué? Porque Hegel ve que la historia se repite constantemente. ¿Y por qué se repite constantemente? Dice Hegel, claro, porque el mundo funciona según la dialéctica, según la tesis, la antítesis y la Tesis y síntesis. tesis. Y como el mundo funciona de esta manera, entonces siempre van a seguir ocurriendo tesis, antítesis y síntesis. Y él pone muchos ejemplos, porque Hegel era muy erudito en historia, pero vamos a ver nada más dos ejemplos. El primer ejemplo es la civilización griega. La civilización griega se desarrolla y cuando llega a su máximo esplendor toma la forma histórica de una tesis. Después llegan los romanos primitivos, invaden Grecia, la destruyen, se apropian de algunas cosas, ellos forman la antítesis y se forma una nueva civilización que es el Imperio Romano, que es la síntesis. Y esto en la historia así sigue por delante.
¿no? O sea, el Imperio Romano tiene, se convierte en una tesis, llega a la antítesis, que serían los pueblos bárbaros de Europa, los conquistan, los destruyen y se forma una nueva síntesis, que es la edad del oscurantismo, de la Edad Media primitiva, ¿no? Eh, por otro lado, en Oriente, diríamos, el judaísmo es una tesis. La antítesis del judaísmo vendría a ser los discípulos de Jesús y se crea una síntesis, que es el cristianismo medieval. Y Ujú. así, o sea, cada suceso histórico tiene sus contrapartes que lo vienen a destruir y se generan nuevas civilizaciones o nuevos estados eh, y así, ¿no? Otro ejemplo es de la Revolución Francesa, donde en Francia estaba la monarquía como forma de gobierno, es la tesis. Surgen los burgueses de la clase media que empiezan a estar descontentos con la monarquía, es la antítesis, y se genera la Revolución Francesa, que es la síntesis. El evento histórico de la Revolución Francesa es la síntesis de estas situaciones, ¿no? Estos procesos. Ujú. Y así también, así nos podemos seguir buscando ejemplos en toda la historia. Aunque, aunque Hegel creía que como en este proceso de tesis, síntesis perdón, de tesis, antítesis y síntesis, como no se pierde todo, es decir, como hay algo que se conserva, piensa Hegel, ese algo tiene que irse depurando paulatinamente. Y él cree que la historia se va a ir depurando paulatinamente hasta llegar a el fin de la historia, en donde las contradicciones sean cada vez menos evidentes. Y entonces va a llegar la paz mundial, básicamente. Y de hecho Hegel creía que Napoleón era el emisario de la paz mundial. O sea, él creía firmemente que en Napoleón estaba una de las últimas tesis que iba a tener la historia, porque pensaba Hegel que Napoleón iba a unificar toda Europa. Entonces, con la unificación era más difícil que hubiera antítesis, ¿no? Y pues ya, o sea, cada vez íbamos a ir siendo más unificados en el mundo hasta que todo el mundo llegaría a ser una sola nación próspera. Y sí, tendría ahí sus contradicciones internas aquí y allá, pero estas también se irían depurando poco a poco. O sea, Hegel creía que él estaba viviendo el fin de la historia. Así de megalómano era también, ¿no? O sea, él estaba convencido de que en su época, cuando él vivía, la historia iba a comenzar a sintetizarse de manera que se fuera perfeccionando todas las naciones y todos los estados. ¿Verdad? Ya sabemos que no ocurrió, que siguió habiendo guerras y siguió habiendo desastre en el mundo, pero pues pues, está curioso, cómo Hegel sí pensaba que todo le tocaba a él, ¿no? En fin. Entonces, bueno, queda claro, o sea, cómo se mueve la historia para Hegel. Ujú. Sí, Sí. Y Ujú. para terminar, dialécticamente. exactamente, y para terminar el día de hoy, Hegel también habla de la historia cultural. O sea, estos ejemplos que les di eran de historia política, pero Hegel también habla de la historia cultural. Según él, el espíritu en el ser humano se va haciendo cada vez más consciente, gracias a distintas formas culturales que él organiza en tres: arte, religión y filosofía. El arte es lo sensible, es la forma en la que la historia cultural va avanzando de manera sensible, y Hegel lo divide en oriental, clásico y romántico. Obviamente el arte romántico era el que le tocaba, y otra vez Hegel cree que es la cúspide del arte, ¿no?
En Ajá. religión, igual él hace su historia de la religión, habla como todos estos procesos de contraposiciones y ta. Igual piensa él que hay tres grandes religiones, que son la oriental, la griega y la cristiana, donde el cristianismo otra vez ocupa el lugar de la última religión, ¿no? Y en la filosofía también, él pensaba que había tres grandes filosofías, que son la griega, la medieval y la moderna. Él dice específicamente la filosofía moderna alemana, otra vez, o sea, él pensaba Ah, que Sí. en él, en su filosofía, llegaba a la cúspide del espíritu, ¿no? Y aún así, es interesante ver cómo él aplica su sistema a la interpretación de la historia de la filosofía. Yo les puse aquí un ejemplo muy básico. Por ejemplo, en los antiguos griegos estaba la idea del estoicismo, o sea, que surge, eh, ahí se me fueron los años, un poquito después de Aristóteles, y el estoicismo decía no existe la libertad y, y la ética consiste en no sentir placer, ¿no? Luego llega la antítesis, que es básicamente todo lo contrario. El hedonismo es la postura que dice que hay libertad absoluta y lo único que importa en la vida es el placer. Y posteriormente llegan los filósofos medievales que, si bien afirman la libertad, eh, imponen una especie de equilibrio a los placeres, como Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? O sea, que dicen que no, que la vida de azotes no está chida, pero tampoco el placer desenfrenado, ¿no? Sino como buscar un justo medio. Mm. Y Hegel interpreta toda la historia de la filosofía así, en términos de tesis, síntesis y antítesis. Lo cual también es interesante ver que muchas veces sí es pues bastante acertada su interpretación. Si ustedes se dan cuenta, casi todas las clases bueno, las clases que yo les he dado comienzan diciendo, y entonces este monito dijo contra el anterior tal cosa y Ujú, propuso esto, ujú. ujú, que es el esquema de tesis, antítesis, Sí, síntesis. sí. ujú, ¿No? O sea, podemos verlo en nuestra diapositiva, en la primera, ¿no? Que era como Kant, tesis, dijo ta. Pero Hegel dijo que estaba mal porque por X y Y. O sea, Kant es la tesis, la objeción de Hegel es la antítesis y todo el sistema que viene después es la síntesis. Y luego va a llegar otro monito que le va a decir, no, es que Hegel estaba mal por esta, ta. Y así avanza la historia de la filosofía. Mm, Es un, ujú, es, es un, es un proceso constante de una tesis, luego algo que la contradice, algo que la niega, pero no es un negar absoluto, ¿no? Es un negar, pero quedándose con las cosas buenas, con las buenas ideas y reelaborándolas para hacer otra cosa distinta, que eso es la síntesis. ujú. Ujú. está bien. Y pues sí, Hegel creía que estos procesos dialécticos se iban perfeccionando poco a poco hasta que llegaría el fin de la historia y el espíritu absoluto se manifestaría en todos nosotros y ya, Ujú, seríamos felices para siempre. Ah, Y es todo. Es todo, pues esto es Hegel. Como les había comentado, eh, nadie le crea su cuestión del espíritu absoluto. O sea, no hay filósofo actual que diga, no, sí, yo sí me suscribo a la teoría de Hegel del espíritu absoluto. Pero todo lo demás es una herramienta conceptual muy potente. ujú, La dialéctica es una herramienta conceptual muy potente que permite comprender procesos de manera bastante clara. Es ujú, decir, la virtud de Hegel es la capacidad para entender procesos. ujú. Ujú, ujú. Sí, tiene razón. Ujú. ujú. Sí, ujú.
¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nora, tú que te gusta tanto Hegel y todo eso, ¿ya estás bien de todo lo que nos dijo Gons o quieres más? No, bueno, yo querría todo Hegel. Ah, ajá. Uno. Ahora, Lo Está, que está pasa es que difícil. lo que pasa, Tishita, es que yo estaba, mi tesis era, la tesis que no me aceptaron finalmente, era una visión de Hegel, ahora sí que tesis, antítesis y síntesis relacionada con Klein, Mm, con ujú, Melanie Klein. Entonces, sí tengo que saber, digamos, lo más que se pueda de Hegel para poder luego hacer la diferenciación entre él y Melanie Klein, ¿ves? Que en Ujú, muchas cosas sí se puede, o sea, sí hay una posibilidad y en otras cosas no tanto, ¿no? ujú. ujú, Sí, a lo Pero mejor yo sobre hubiese todo, pensado que Klein tiene mucho de este hombre, ¿no? a lo mejor ujú. sobre todo en la cuestión esta del yo, de cómo se construye el Ajá, yo a través de las relaciones con exactamente. los otros, ¿no? Con la madre, etcétera, ¿no? Sí, a Y través de algo, las identificaciones ¿no? que tienes que ir de alguna manera introyectando o si no, sacando para poder ser tú una persona distinta, digamos. Ujú. Ujú, Y algo también muy curioso es que la idea de yo de Hegel es bastante revolucionaria con respecto a la clásica de Descartes, por ejemplo. ¿Se acuerdan esto Ujú. de pienso, luego existo? Y que Pienso, luego Descartes existe. ponía al yo como el inicio de su filosofía, ¿no? O sea, ¿se Ujú. acuerdan que Descartes dice, voy a dudar de todo, y dudo ujú, del cielo, de las estrellas, de mi propio cuerpo, de todo, pero me quedo con el yo pienso, ¿no? ujú, Y de ahí ujú, arranca otra vez para reconstruir todo el universo, ¿no? Ajá. O sea, para Descartes el yo es algo que existe por sí mismo, que se sostiene por sí mismo, y Ujú. para Hegel no. Para ujú, Hegel el yo Está en es algo que se evolución constante. sostiene por otros, ajá, y está en evolución constante. Ujú. 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 Que es algo pues muy interesante también. O sea, la historia de la concepción del yo es algo bastante. Es un tema filosófico por sí mismo y muy Sí. interesante. Muy interesante también. Y pues Ay, ahí sí, para regresar así nada más esquema este del espíritu absoluto, pues a lo mejor se entiende un poquitito más qué onda con esto. O sea, para Hegel todo es espíritu y todos estos se conforman de distinta manera. O sea, los objetos se conforman, como les había comentado aquí, ¿no? Como los tornillos, el blanco, el negro, los vasos. Y los sujetos se conforman con esta dialéctica del sujeto y del amo y del esclavo. A fin de cuentas, todos funcionan por la dialéctica y a fin de cuentas, todos se desenvuelven históricamente por la dialéctica también. O sea, la idea, el resumen de la filosofía de Hegel es dialéctica. Ujú, Es algo que va a utilizar Marx después para hacer su propia filosofía. Ya lo veremos despuesito, cómo Marx utiliza esta idea de la dialéctica, pero para aplicarla al proletariado y al capitalismo y Ujú, ujú. la ujú, lucha de clases y todos estos rollos, ¿no? Pero ujú, por lo pronto, la siguiente clase vamos a ver a Schopenhauer, Ah, qué padre. que es ujú, enemigo acérrimo de Hegel. Es el mayor enemigo de Hegel. Ya les traía algunas citas de cómo Schopenhauer insulta a Hegel. Son muy graciosas de leer, la verdad, porque bueno, ya verán, ya vean. O sea, Schopenhauer sí odiaba a Hegel así de manera enconada. ¿No? ujú. ¿son contemporáneos, Gons?
son contemporáneos, sí, exactamente. Sí, 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 son, o sea, Schopenhauer odiaba que Hegel tuviera, o sea, lo odiaba tanto que cuando a Schopenhauer le dieron su cátedra también en Berlín, en la Universidad de Berlín, puso su clase a la misma hora que la de Hegel, nomás para Lucha de quitarle alumnos. narcisismos. Sí, Ajá, la el tesis, problema. la Lucha tesis. de narcisismos, exactamente. Sí, cara. Sí, sí, Schopenhauer también era un megalómano. El problema es que, pues dicen que llegaban como tres estudiantes nomás, cuatro estudiantes. O sea, en la de Hegel 200, ¿no? Y en la de Schopenhauer, pues nomás tres, cuatro. O sea, que no le salió bien la jugada, ¿verdad? Oh. Pero ya veremos o sea, por qué la filosofía de Schopenhauer es ahora sí que una antítesis a la filosofía de Hegel. Oye, Gons, Schopenhauer se convirtió en el esclavo, ¿verdad? Sí, ajá, Schopenhauer queriendo ser el amo todo el tiempo, terminó por Era el convertirse en el esclavo con esclavo. sus El clases, que no iba esclavito. nadie. Ujú. Sí, 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 pobrecito. Por eso estaba tan amargado. Oye, febrero a ver las clases, ¿no? Vamos a verlas. ¿Cuándo son? Sí, El 11 de febrero, Gons, porque el 4, la próxima no, 11 y 25, Gons. sí, me parece Ok, bien.